Hola, somos 100% Fiscal. Mi nombre es Luis Ávila y hoy hablaremos del tema cómo acreditar la materialidad de las operaciones fiscales. Ahora vamos a ver el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y cuáles son sus antecedentes internacionales de este artículo. La acción 5 del plan BPS, con el título Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia, centra su espacio de análisis en dos ámbitos en relación con las cuales la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha detectado prácticas fiscales que pueden considerarse perniciosas y son los regímenes fiscales preferenciales, es decir, aquellos que ofrecen condiciones fiscales ventajosas para aquellas sociedades que desarrollen determinadas actividades y que por lo tanto suponen un incentivo de deslocalización de las actividades empresariales. Los acuerdos con las administraciones tributarias o tax rulings y los efectos fiscales negativos que estos acuerdos con las diferentes administraciones locales puedan generar a nivel global. La acción 5 se desarrolla esencialmente en dos ámbitos. Uno, la actividad económica sustancial como premisa que justifica la aplicación de un régimen fiscal preferencial. Y dos, la necesidad de incrementar la transparencia de los acuerdos alcanzados entre las administraciones fiscales y las empresas. ¿Cuáles son las razones que dieron origen al artículo 69B? Primeramente fue la compra-venta de comprobantes fiscales. Otra son que las empresas con amplitud en su objeto social, artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Otra, uso de terceras personas para integrar las sociedades, sin contar con los elementos convencionales a los factores de producción. También grupos de empresas para realizar la denominada operación carrusel. También corto ciclo de permanencia de las personas morales y obtención de devoluciones indebidas. ¿Qué son los EFOS y qué son los EDOS? EFOS son empresas que facturan operaciones simuladas y los EDOS son empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces los EFOS son las empresas que venden las facturas para ser deducidas por otras empresas que sí tienen operaciones reales. Y los EDOS son las empresas que deducen las facturas obtenidas por EFOS para disminuir la base de impuesto y en ocasiones solicitar devoluciones. ¿Qué son las operaciones inexistentes o simuladas? Su presunción de inexistencia de los EFOS aluden a lo siguiente, que se emita CFDI sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar, o no se encuentren localizados. Se notificará vía buzón tributaria, página web y diario oficial de la Federación, teniendo un plazo de 15 días para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la inexistencia de las operaciones. También se podrá solicitar una prórroga de hasta 5 días adicionales, misma que empezará a computarse una vez que concluyan el término de 15 días. Transcurrido el plazo anterior, la autoridad tendrá un término de 50 días para valorar las pruebas y defensas y emitir su resolución. Dentro de los primeros 20 días, podrá requerir información adicional. El contribuyente tendrá 10 días para desahogar. Si de la documentación exhibida a juicio de la autoridad no se logra desvirtuar la presunción, operará una declaratoria general de cese de efectos fiscales de los CFDIs emitidos por el contribuyente. ¿Cuáles son las obligaciones del sistema de administración tributaria? El SAT publicará
en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencias firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente. Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro de los plazos de 50 días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento. La presunción de inexistencia de los ceros, ¿cómo se puede realizar? Los contribuyentes que hayan dado efectos a CFDIs expedidos por un contribuyente, incluido en el listado a que alude el tercer párrafo, EFOS, contarán con un plazo de 30 días para acreditar la existencia de las operaciones o bien a corregir su situación fiscal. En caso de que la autoridad ejerza facultades de comprobación y detecte que el contribuyente no acreditó la materialidad de las operaciones procedentes, procederá a determinar los créditos fiscales y la conservará como actos o contratos para efectos de los delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo se debe de comprobar? Los EFOS se deben de comprobar con los recursos humanos, con los activos, con la capacidad material, con la infraestructura y tener el estatus de localizado. Esto es muy importante, que se encuentren localizados. Y los ceros se pueden comprobar con la materialidad del sistema. ¿Cuál es el procedimiento para desvirtuarlo? Para los efectos del artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, punto 1.4, respecto de la notificación por buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual les informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación. Los contribuyentes podrán manifestar a través del buzón tributario, dentro de los 15 días contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere el artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, a su derecho convenga y aporten las facultades información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos notificados, observando lo que para tal efecto disponen la ficha de trámite 156/CF, informe y documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, contenida en el anexo 1A. En los EFOS, ¿qué debemos nosotros de probar? Bueno, ahí debemos de probar las actas constitutivas, que son las sociedades de personas y de capital, los elementos propios a través de terceros, contratos con proveedores y estar localizado con pruebas públicas y privadas. Y vamos a ver ahora responsabilidad penal del 69b. El artículo 113 del Código Fiscal de la Federación dice que se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados. 2. Que altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente, o los enajene, sin estar autorizado para ello. 3. Que expida, adquiera
o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice en su artículo 421 que en el ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad penal en que pueden incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. El artículo 422 nos habla de las consecuencias jurídicas y nos dice que a las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. 1. Sanción pecuniaria o multa. 2. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito. 3. Publicación de la sentencia. 4. Disolución. 5. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios establecidos en el presente artículo. Nos habla también el artículo 229 de cómo se disuelven las sociedades, y estas disoluciones pueden ser de varias formas. La primera nos dice que es por expiración del término fijado en el término del contrato social. La segunda nos señala por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o quedar en este consumado. La tercera nos dice que por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. La cuarta nos dice porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. La quinta nos dice que es por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Y la sexta, por resolución judicial o administrativa, la cual está dictada por los tribunales competentes, conforme a las causas previstas en las leyes aplicables, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2018. ¿Cuáles son los efectos para los EFOS y para los EDOS? Para los EFOS son la inexistencia de los actos jurídicos, defraudación fiscal equiparada, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, y lavado de dinero, artículo 410 del Código Penal Federal. También la cancelación de sellos digitales, de acuerdo al artículo 17, fracción segunda, del Código Fiscal de la Federación. La responsabilidad solidaria, de acuerdo al artículo 26, fracción 10, del Código Fiscal de la Federación. Y créditos fiscales, recuperación de créditos fiscales con deudores. Y para los EDOS es la inexistencia de los actos jurídicos. También la cancelación de sellos digitales, de acuerdo al artículo 17, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. También la determinación de créditos fiscales. Otra sería retrotraer efectos de los CFDIs. Y, por último, si se descubre al ejercer facultades de comprobación, se actualiza la conducta típica. Entonces, ¿qué es la materialidad? La materialidad es la circunstancia a través de las cuales es posible admitir que el acto jurídico en cuestión efectivamente se llevó a cabo.
Para esto vamos a ver qué son los documentos privados. ¿Qué es un documento privado? Por documento privado se debe entender como aquel que es extendido por particulares sin intervención de un funcionario público o de una persona autorizada para ejercer la fe pública. El artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos habla de qué son los documentos públicos y dice que son todos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por sus funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. El artículo 133 nos dice que son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129. Es aquel cuya formación no está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de fe pública o no está expedido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ahora vamos a ver qué es el proyecto BEPS que habíamos visto anteriormente. El proyecto BEPS es la iniciativa puesta en marcha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a partir de 2013, que trata de combatir las prácticas de elusión fiscal a nivel internacional. La elusión fiscal que ya habíamos visto anteriormente. ¿Qué es la erosión de la base fiscal? Estrategias de planeación tributaria que explotan brechas y disparidades en las normas tributarias para desaparecer las utilidades para efectos tributarios. ¿Qué es la transferencia de beneficios? Es la estrategia de planeación tributaria que buscan ubicar las utilidades donde hay poca o nula actividad real. Pero los impuestos son bajos, dando como resultado a una tributación efectivamente baja o inexistente. ¿Cuáles son las bases para preparar la contabilidad? Para los efectos de esta regla, se entenderá como información contable la que se prepare de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar para alguna disposición legal o normativa, entre otras. También se encuentran las normas de información financiera NIF, los principios estadounidenses de contabilidad, también las normas internacionales de información financiera, IFRS por sus siglas en inglés, y en general cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente de acuerdo a la regla 2.8.1.6. ¿Cuáles son los postulados básicos de esto? Los postulados básicos dan pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Los postulados contribuyen a la generación de la información financiera útil para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que es la sustancia económica, la entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. ¿Cuál es la sustancia económica? Debe prevalecer en el reconocimiento contable
con el fin de incorporar los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, de acuerdo con su realidad económica y no solo en su atención o su forma jurídica cuando una y otra no coincidan. Debe otorgarse, en consecuencia, prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Esperamos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.